Perfecto. ¿Partimos nomás? Yo creo que estamos en la hora, así que dele Ya, nomás. la presentación no es tan larga en verdad, pero va a estar bien en la hora. Bueno, buenos días. Soy Santiago Arce. Voy a presentar hoy día un trabajo que lo estuve revisando, me pareció interesante. Aunque bien el título es más lo hace parecer más complejo de lo que realmente es. El título del trabajo es que las oscilaciones alfa y delta en el electroencefalograma revelan un acoplamiento fase-amplitud en pacientes pediátricos bajo anestesia general basada en sevoflurano. Eh, Descomponiendo en verdad el título, primero para que quede súper fácil, este es un estudio de un indicador electroencefalográfico estudiado en pacientes pediátricos bajo anestesia general basada en sevoflurano. La parte más compleja, digamos, del trabajo es entender que esto era acoplamiento fase-amplitud entre las oscilaciones alfa y delta, que es un poco lo que quiero hablar, sobre todo en la introducción del trabajo. Este trabajo se publicó en el British en el número de mayo de este año, si bien estaba en acceso avanzado en marzo y el paper se aceptó en diciembre del 2022, y fue desarrollado por un equipo que está compuesto por el autor principal, que es Luay Zakaria, que es un residente en verdad del Boston Hospital, Children's Hospital, y los pesos pesados, digamos, del trabajo son Charles Verdi, que es un anestesiólogo pediátrico también en el Boston Children's, y que tiene un laboratorio montado junto a Laura Cornelissen para investigación, que principalmente se han dedicado a investigar de dolor crónico pediátrico, principalmente neuropático. Laura Cornelissen es del área de las ciencias básicas principalmente, aunque es profesora titular de anestesia en Harvard. Eh, y ahora, en los últimos 5 años, han tenido otra lista de investigación que son los marcadores electroencefalográficos en pediatría. Eh, Tienen varios trabajos al respecto en varias revistas, en el European Journal of Anesthesiology, tienen otro trabajo también en Anesthesiology, tienen otro más en el British, tienen en Pediatric Anesthesia y tienen hasta trabajos publicados con grandes eminencias de la electroencefalografía como Patrick Purdon y Emery Brown. A modo de introducción, sobre todo para quienes no sé si nos acompañan becados de primero, sí está, hay varios becados, o Strange al menos, ya, un grande. Hablar un poco de la electroencefalografía en anestesia. Se ha visto a lo largo de los años que hay patrones electroencefalográficos característicos de ciertos niveles de anestesia y también del agente anestésico utilizado. Y la verdad es que la forma de utilizarlo clínicamente ha sido descomponer un poco las ondas de electroencefalografía. Porque acá en la imagen que tenemos a la izquierda vemos los distintos patrones que cuando uno los ve con el título y que explica en el fondo y describe la onda, se ve súper fácil. Pero cuando uno ve la onda pura, es súper fácil confundir, por ejemplo, la D con la E o la F con la G o la C con la B. Y la forma de estructurar y de hacerlo ver un poco más fácil la monitorización electroencefalográfica eh, es haciendo algo que se llama la descomposición en un espectrograma, que esto consiste en tomar una onda y hacerla pasar por un filtro. Este filtro descompone la onda según sus componentes en rangos de frecuencia, que son las que aparecen en la tabla. Y así uno, por ejemplo, la onda D la puede descomponer en dos espectros de onda de acuerdo a rangos de frecuencia. La de abajo, por ejemplo, que es una onda de frecuencia más lenta, y la de arriba, que es una frecuencia entre 8 y 12 Hz, que corresponde a la banda alfa. Y eso en el tiempo se va graficando de acuerdo a la amplitud de la onda, es decir, qué tan ancha es la onda, y eso le asigna un color. Mientras más ancha es la onda, cuando más presente está, es más rojo, y si es que no está presente, se va al azul. Y eso, al graficarse en el tiempo, queda el espectrograma que habitualmente logramos ver en el monitor de BIS con monitor de espectrograma, en que generalmente en los patrones de los anestésicos que más utilizamos, que son los gases y el propofol, se ve un aumento del poder de las ondas lentas o delta, y también la presencia de onda alfa, que habitualmente cuando uno cae en estados de anestesia más profundos tiende a desaparecer. Ahora, aquí entramos en un concepto que no es un poco desconocido, que es el acoplamiento fase-amplitud. Por suerte, tenemos una de nuestras grandes eminencias del centro en representación de Chile, el doctor Juan Cristóbal Pedemonte, que estuvo participando ahí en Harvard de investigaciones, y encontramos dentro de las referencias de este estudio uno de los artículos que describe un poco este fenómeno. Eh, ¿Por qué se llegó a buscar este tipo de marcadores? Esto es un estudio que se realizó en adultos
y que en el fondo lo que buscaba era tratar de encontrar algún marcador que fuera relativamente dosis dependiente de la profundidad anestésica. Porque lo que uno ve habitualmente en un espectrograma basado en sevoflurano es que cuando el paciente está despierto, está este espectroencefalograma, en que en el fondo no hay muchas diferencias en el poder de las ondas entre todas las bandas. Y a medida que el paciente se va quedando dormido, en un estado subanestésico, empieza a predominar las ondas lentas y empieza a aparecer algo de alfa. Después, cuando estamos en un estado anestésico propiamente tal, en fondo con un MAC de sevoflurano, ya las ondas lentas y delta están claramente marcadas y alfa está más prominente. Pero pasa este fenómeno que mencionaba también anteriormente, que cuando entramos en un estado de profundidad anestésica más profundo, por ejemplo con sevoflurano en 2.8, delta y las ondas lentas siguen siendo prominentes, pero alfa desaparece. Y eso es bien extraño, porque en el fondo eso haría parecer que si bien alfa es un marcador importante de profundidad anestésica, es raro que tengas este comportamiento bifásico en que en estado subanestésico no está tan presente y después en estados profundos vuelve a desaparecer. Entonces, buscando esto, este marcador, hay que distinguir estos dos componentes del acoplamiento fase-amplitud. Como ya había dicho previamente, la amplitud tiene relación con qué tan presente está la onda en términos de su poder, digamos, de cuando uno tiene esta onda sinusoidal, qué tanto se aleja del cero, entendiéndolo en ese sentido, mientras más lejos esté del cero, más amplitud, más poder tiene la onda. Y la fase, una forma fácil de entenderla es un poco que es parecido a las fases de la luna, digamos, que a medida que en el tiempo la onda tiene un comportamiento sinusoidal, que en el fondo primero presenta parte del cero, tiene un pico, después tiene una fase media que pasa por el cero, pero no es el inicio de la onda, sino que es la mitad de la onda, después el valle, y después vuelve al cero. Y así se va repitiendo la onda. Y todo este periodo se puede dividir en fases que habitualmente se miden en radianes, que son fracciones de pi. Entonces, por ejemplo, medio pi es el punto más alto de la onda y tres medios pi Recording in progress. o en otras clasificaciones, eh, en vez de ir de cero a 2 pi, va de pi a cero a menos pi. Entonces, habitualmente cuando son fracciones de pi por la mitad se refiere o al pico o al valle. Lo importante es que la fase son los momentos de la onda y que se describen en radianes que son fracciones de pi. Entonces, ¿qué he encontrado en el estudio en el que participó PE? Muy, 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 muy resumido, es que habitualmente una característica de la anestesia basada en sevoflurano es que al tratar de ver en cada momento de las ondas lentas o ondas delta, cuándo es que se produce mayor amplitud de alfa, en estados subanestésicos habitualmente el poder de alfa se concentra principalmente en los valles de las ondas lentas y cuando estamos en un estado anestésico tiende a concentrarse principalmente en los picos de las ondas delta. Y era bien interesante el trabajo porque usaban distintas dosis de sevoflurano y se iba viendo que a medida que uno avanzaba en el estado anestésico, se producía un movimiento casi traslacional desde los valles, pasando por el cero y llegando hasta el pico de la onda. Era como bien, digamos, marcado el movimiento del poder de alfa en esta zona de las ondas lentas. Y esto sería un fenómeno que es característico de la anestesia general basada en sevoflurano en adultos y que podría ser una traducción de la modulación de estructuras más profundas conexiones tálamo-corticales, modulando la actividad de la corteza y un poco inhibiendo su actividad para producir conciencia. Entonces, el objetivo del trabajo actual era caracterizar si es que efectivamente este fenómeno del acoplamiento fase-amplitud se produce en pacientes pediátricos al igual que en adultos. Entonces, lo que hicieron fue un análisis secundario de datos publicados previamente, y ahí hay algo bien característico, porque es un mismo set de pacientes que le han estudiado su onda electroencefalográfica montones de veces. De hecho, todos los papers que mostré al principio, de los publicados en distintas revistas, son todos con el mismo grupo de pacientes y llevan ordeñando esta información desde hace 5 años ya. Es una población que en verdad no la caracterizan muy bien en el estudio,
pero dicen que son niños entre 10 meses y 3 años sometidos a anestesia general para cirugía electiva por debajo del cuello, para disminuir la interferencia por electrobisturí o por la manipulación de la cabeza. eh, Son pacientes sanos ASA 1 o ASA 2 y excluyeron a pacientes que fueran prematuros, que tuvieran alguna malformación congénita, principalmente orientada a trastornos del desarrollo neurológico y psicológico y enfermedad cardiovascular o neurológica. Y al describir la edad, ellos describen que la media de edad son 18 meses, pero no dan una medida de dispersión para saber en el fondo cuántos pacientes están más cerca de 10 meses o cuántos pacientes están más cerca de 3 años. En su mayoría son pacientes hombres, un 80%, y son normopesos, y la verdad es que hablan de que la mantención de la anestesia se hizo con sevoflurano en 2,4, que parece adecuado para tener una buena profundidad de anestesia. Tienen 31 pacientes, de los cuales tienen 26 pacientes en los cuales se logró hacer un registro de la mantención de la anestesia, y 16 pacientes de los cuales se tiene un registro del despertar anestésico. Y al cruzar estos datos, solamente 14 pacientes tienen análisis de ambos momentos de la anestesia. ¿Y cómo se hizo el estudio? Se tomó en el fondo, se monitorizó en forma constante la electroencefalografía, principalmente en el estudio usan un gorro de electroencefalografía de 42 canales, pero se concentran principalmente en los 5 canales frontales, que se promedian respecto a un canal de referencia, y eso se mantiene durante toda la anestesia. Lo que ellos registran y utilizan en el estudio es la mantención de 20 minutos después de la administración de Propofol para disminuir en el fondo el efecto del Propofol y poder ver propiamente el sevoflurano como tal. Y después el despertar anestésico que ellos lo calificaron desde tener un end-tidal de sevoflurano menor a 0,3. Entonces, teniendo estos dos registros, los dividieron cada uno en ventanas de 2 minutos para poder hacer un análisis más específico. Entonces tenemos que del periodo de mantención en promedio se tienen 10 ventanas de 2 minutos con una desviación estándar de 5,9 y en el despertar se tienen 6,6 ventanas de 2 minutos. Entonces habitualmente el registro que se tiene de la mantención son de 20 minutos y el despertar son de 12 minutos. Entonces aquí tenemos algo que nos puede resultar más familiar, que es el espectrograma en promedio de la mantención anestésica. Lo que vemos es el patrón que es habitual, que es la presencia marcada de onda alfa y de ondas lentas y onda delta. Y el despertar, eh, que era un despertar, digamos, farmacológico, ¿no? Habitualmente una vez que el paciente despertaba y se movía, ya se pierde el registro, entonces en verdad es como un estado más bien de emergencia más que de despertar propiamente tal. Vemos que ya desaparece alfa y empieza a haber más presencia de onda rápida. Pero aquí lo interesante es el gráfico de abajo que nos puede resultar un poco más desconocido. Que aquí lo que hacen es tratar de graficar un poco este fenómeno del acoplamiento fase-amplitud. Entonces lo que tenemos en el eje Y es la fase de las ondas delta, desde pi, que en el fondo sería la línea media, hasta pi medios, que es el pico de la onda, pasando por el cero, que es de nuevo línea media, después menos pi medio, que sería el valle, y menos pi, que sería el fin de la onda. Y aquí sí se ve algo que es bien interesante, que es que efectivamente, como habían mencionado en el estudio anterior, eh, el poder de alfa, que está graficado desde mayor poder en rojo a menor poder en azul, se tiende a concentrar principalmente en la fase positiva de la onda, es decir, el mismo fenómeno que describían anteriormente, que es que el poder de alfa se concentra principalmente en el pico de la onda. Y esto se pierde en estados de emergencia, cuando el paciente ya está empezando a despertar, se desorganiza un poco la presencia del poder de alfa. Entonces, efectivamente pareciera que este marcador encefalográfico también se produce en pacientes pediátricos entre 10 meses y 3 años. Otra forma de caracterizar este fenómeno es mediante estos plots, phasor plots del acoplamiento fase-amplitud, en que uno tiene también caracterizado en un círculo los radianes de la fase positiva y de la fase negativa hacia abajo. Y aquí vemos que bajo anestesia general en pacientes entre 10 meses y 3 años,
Cada punto es un paciente y donde se concentra principalmente el poder de alfa. Y vemos que la mayoría se concentra en la fase entre pi y pi medios, que es el inicio del pico de la onda, toda esta parte de aquí. Y al ver en pacientes en la emergencia, ya el poder de alfa tiende a concentrarse o desconcentrarse y esparcirse en forma uniforme a lo largo de todo el espectro, entre principalmente toda esta fase de aquí, aunque no es significativo que se concentre aquí, sino que pareciera ser algo más no uniforme. Y algo interesante que no aparece en el paper probablemente tal, sino que en el material suplementario, es que también vieron si es que se producían pacientes menores de 10 meses, que en general este corte es porque se plantea que en pacientes menores de 10 meses todavía no hay tanta presencia de alfa, y efectivamente en menores de 10 meses no se produce esta concentración del poder de alfa en la fase positiva, sino que también tiende a ser más bien uniforme. La, el, la barrita roja lo que representa en el fondo es un poco qué tanto se concentra el poder en ese sector. Entonces aquí vemos que si mientras más larga es la barrita, en el fondo más pacientes se concentran en este sector, que también lo podemos ver por los puntitos. Y en los otros phasor plots se ve que no hay mucho concentración en una fase específica. Entonces, efectivamente, pareciera que bajo anestesia general el poder amplitud de alfa se concentra en la fase positiva de delta. Y esto no se ve en el despertar o en anestesia en menores de 10 meses. ¿Por qué me pareció interesante este trabajo? La verdad es que cuando estaba buscando trabajos para presentar, como que el título ya de por sí es llamativo, y también me llamó la atención de que era algo que habitualmente no tendemos a ver. Y también es interesante la evolución que ha tenido el análisis de la electroencefalografía en anestesia en los últimos años, pasando desde tener en el fondo el monitor de BIS, en que uno pasaba la onda por un algoritmo propietario y te daba un número y uno decía, ah, ya, esto me dice que el paciente está dormido, a lo que ha sido en los últimos años el crecimiento del análisis del espectrograma, en el fondo de ya empezar a ver en los monitores en forma constante cómo se comporta el espectrograma y de acuerdo a eso tomar decisiones. Y ahora que van apareciendo más marcadores específicos que no aparecen en el espectrograma y que eventualmente podrían también ayudar en la toma de decisiones respecto a la profundidad anestésica del paciente. Y esto ha sido principalmente un desafío en pacientes pediátricos menores de 3 años, en que marcadores como la banda alfa o otros marcadores ha sido difícil categorizar que se presentan tanto en adultos como en pacientes menores de 3 años. Y este es un marcador que efectivamente pareciera ser incluso útil en pacientes sobre los 10 meses. Eh, Ahora, lo otro llamativo es que como este fenómeno no se presenta en menores de 10 meses y cuando uno le da gases a pacientes menores de 10 meses efectivamente caen en inconsciencia, no parecería ser un estado, o sea, un mecanismo único de la anestesia basada en sevoflurano, sino que uno de los múltiples mecanismos por los cuales el sevoflurano produce anestesia. Entonces, probablemente en el futuro van a seguir habiendo estudios buscando otros mecanismos que se presenten tanto en menores de 10 meses como en pacientes mayores. ¿Y cuál es el mecanismo subyacente al acoplamiento de fase-amplitud? Como mencionaba inicialmente, la verdad es que se desconoce y que podría tener relación con modulación por parte de estructuras subcorticales de baja frecuencia, el tálamo principalmente, sobre corticales de alta frecuencia y que esto está mediado por potenciación GABAérgica. Y ahí ellos en el artículo se van un poco en la volada de que igual hay fases del neurodesarrollo de los pacientes pediátricos que se basan en las vías GABAérgicas y que el uso de anestesia podría influenciar en trastornos neurológicos y un poco tomarse un poco de la advertencia que hizo la FDA respecto al uso de gases en pacientes pediátricos. Pero la verdad, sin conocer el mecanismo por el cual se produce el acoplamiento fase-amplitud y su implicancia fisiológica, es un poco irse en la volada, tratar de atribuirle eso, el efecto que se ha visto en animales del uso sobredosificado de anestesia de gases inhalatorios. El estudio tiene varias limitaciones. Es una muestra que es pequeña, son 30 pacientes que está poco caracterizada en el estudio. Hay un análisis retrospectivo. En el fondo no hubo un protocolo de administración de anestesia, sino que solo se protocolizó la obtención de los datos. Y la selección de los datos también está protocolizada. Entonces, la verdad es que para poder caracterizar mejor y poder asegurar que el efecto
del sevoflurano en el acoplamiento fase amplitud es dosis dependiente, sería bueno tener un estudio estructurado respecto a la dosificación de la anestesia, que es un poco lo que hizo también el estudio en el que participó Pedemonte, en que eran voluntarios sanos y le iban dando dosis crecientes de anestésico y también lo cruzaban con ketamina. Y bueno, en conclusión, llegan a lo que ellos buscaban, que es que efectivamente la anestesia general basada en sevoflurano se asocia a acoplamiento a fase amplitud delta alfa en pacientes pediátricos. Y aquí está el monito resumen, que lo que dice en el fondo es que cuando el paciente está bajo anestesia general, el poder de alfa tiende a concentrarse en el momento de la onda delta en el que está en su fase positiva. Y eso, como mencionaba, la verdad, el trabajo es complicado en entender el concepto que están estudiando, pero el trabajo en sí, la verdad, no es tan complejo, es bastante simple. Oye, muchas gracias, Santiago, por la explicación ahí, quedó bastante más claro. Una pregunta para ti. Sí. ¿Cómo crees tú que si esto llega al mercado como un método de análisis de profundidad anestésica o lo que sea, desde el punto de vista comercial, eh, ¿cómo crees tú que va a ser el display de este marcador? ¿Va a ser una flecha? ¿Va a ser un número? ¿Va a ser un color nuevo en el espectrograma? ¿Cómo? ¿O va a ser un nuevo gráfico como este que estáis mostrando aquí, el de abajo? ¿Cómo crees tú que Yo va a pens aparecer esta cuestión? sí. Yo tendería a pensar que sería algo parecido a este, se llama, es un, pucha, el nombre es comodulograma, que efectivamente es bien categórico en mostrar este estado en que las ondas, el poder de la onda tiende a concentrarse en cierta fase de delta en respecto a la emergencia. Ahora, probablemente como se hace una transformación un poco más compleja y se normaliza en el tiempo, va a ser un poco menos en tiempo real que el espectrograma, porque es un análisis un poco más profundo. Pero probablemente sería algo parecido a esto, como tener el espectrograma encima y después abajo el comodulograma. Ahora, aquí igual entramos en la discusión de qué tanto más específico es usar un comodulograma respecto a usar el espectrograma, porque si uno ve aquí, manteniendo una misma dosis de anestesia, como que el espectrograma ya te dice, ah, el paciente está dormido. Eso, no sé si... ¿Luengo? Sí, muy buena la presentación, Santi. Pudiste ahí explicar en términos sencillos algo que parece bien complejo, como tú dijiste en los títulos. Tenía como dos dudas. En el fondo, cuando a los pacientes que se les produce este acoplamiento tienen un buen dormir, en definitiva, como un dormir balanceado en relación a ácido fluorano, no están ni sobredormidos ni bajo dormidos. Están mantenidos en 2.4 SO, en pacientes hasta 3 años, que no me parece que sea tan Pero me profundo. refiero que a los que se les produce, porque no se les producía todo. Habían puntos en los cuales no estaban como acoplados. En esos pacientes quiere decir que están como Ah, superficiales o sobreprofundos o simplemente no se produce ese acoplamiento. lo que describen también en el trabajo, que hubo algunos pacientes que se escaparon un poco de esta concentración de la frecuencia, de este acoplamiento, digamos, en que se produce un acoplamiento en otro sector. Por ejemplo, estos dos pacientes de acá, en que tiende a ser ya más cercano a cero en esta parte de la onda, y lo que ellos encontraron es que estos pacientes tenían una media de sevoflurano más alta, estos estaban en 2.8. Y este paciente que se escapó acá, la verdad es que nadie sabe qué fue lo que pasó. Tal vez puede haber sido también incluso un error de medición, pero no describen tampoco en el fondo cómo despertaron los pacientes, ni cómo, ni si requirieron, por ejemplo, más opioides durante la anestesia. Porque al final este es un estudio que solamente busca caracterizar el electroencefalograma de pacientes que no estaban protocolizados, sino que, o sea, no estaba protocolizada la anestesia, sino que solamente estaba protocolizado que se le iba a poner el gorro al electroencéfalo y que se les iba a registrar la información en ciertos periodos. Bueno, en definitiva, como que en el fondo sería como un marcador esperable de lograr en un paciente normal. O sea, que ojalá se ubicara en esa zona. La O verdad se es pudiese- que me da la sensación de que estos estudios buscan más describir el fenómeno como marcador electroencefalográfico más que darle una utilidad clínica. Ya. Es como decir, ya, en el fondo la anestesia se produce por esto.
Ya, perfecto. Y una última duda, aquellos no decían nada en relación a aquellos pacientes que tienen poco alfa en general. No, no mencionan nada respecto a eso. O Lo típico de los sea, viejitos, o me porque imagino de las guaguas muy chicas. bueno, o sea, lo que dicen en el fondo es como lo que ha reportado la literatura anteriormente, y que es un poco porque hacen este corte de solo seleccionar pacientes mayores de 10 meses. Es que bajo los 6 meses es prácticamente categórico que que no hay frontalización de alfa durante la anestesia. Entre los 6 y los 10 meses es variable, probablemente tiene que ver con la variabilidad del neurodesarrollo en los niños, ¿no? Eh, pero eso, ¿no? Como que en el fondo se toman de la literatura anterior, no hablan de ello explicar por qué. Bacán, muchas gracias. iPhone, sé quién es. Yo, hola Santi. Oye, Hola. buena la presentación, está súper interesante el trabajo. A mí la duda que me queda en esto siempre es, y tú lo mencionaste, en el fondo, ¿cuál es la validez externa del trabajo considerando el N de sujetos que tenéis? Porque al final, esto es lo mismo que cuando se hacen estudios en anatomía y resulta que hay, no sé, 10 cadáveres y a partir de 10 cadáveres sacan una conclusión con la cual después se dicta como una norma de normalidad anatómica. O como ha pasado también en torno a fenómenos, digamos, o a análisis farmacocinéticos o cosas así, en donde las muestras de las cuales se sacan los datos son súper reducidas. Entonces, en ese sentido, no sé si podía como explayarte un poquito más respecto a qué es lo que ha pasado con la validez de este tipo de análisis cuando tenemos, como decís tú, grupos tan acotados, en donde tenéis, no sé, poquitos pacientes menores de 10 meses, etcétera, digamos. Una vez más, ¿cuánto le podemos creer el trabajo considerando de dónde vienen los datos y la calidad de ellos? Es una buena pregunta, la verdad no tengo una respuesta, porque los estudios que han revisado este indicador son todos estudios descriptivos con muestras reducidas. Y este es el primer estudio que se hace en pacientes pediátricos. Entonces, la verdad, no sabría decir qué tan reproducible en validez externa del trabajo. Lo que sí tiene es que es un contexto súper, en el fondo, real. El contra de que un estudio no tan protocolizado en la anestesia es que en el fondo no podemos caracterizar tan bien el fenómeno, pero la ventaja de que sea un estudio en el cual la anestesia no fue protocolizada es que son pacientes reales, en el fondo, y es una muestra lo que no sabemos tampoco es qué tan seleccionados fueron los pacientes, porque una muestra de 31 pacientes en un centro que probablemente da anestesia a cientos de niños al mes, hace dudar de qué tan aleatorio puede haber sido la selección. Pero sí, de todas maneras faltan estudios en población con mayor N para poder caracterizar bien el fenómeno, tanto en adultos como en pacientes pediátricos. Y efectivamente, probablemente por eso no lo incluyeron en el paper principal, el dar anestesia en pacientes menores de 10 meses y caracterizar este fenómeno, eran muy pocos pacientes y como era tan uniforme la distribución a lo largo de la fase, es difícil sacar conclusiones. Gracias. Y iPhone, hay otra mano levantada. Hola Santi, P, ¿cómo estáis? Ah, buenísimo. Felicitaciones por la El que estaba presentación. esperando. El que estaba esperando. Felicitaciones por la presentación. Súper buena. Efectivamente es un concepto no tan fácil de explicar, pero encuentro que lo hiciste súper bien, así que me parece que quedó relativamente claro. Yo, esto más que una pregunta es como un comentario, como dicen. Quería explicarle un poco la idea del trabajo inicial que hicimos nosotros. En su minuto, esto fue hecho como el 2018, 2019, ya se sabía bastante respecto a la neurodinámica, las oscilaciones cerebrales en relación a diferentes anestésicos, ¿cierto? Y que cada una de las distintas familias anestésicos, dependiendo un poco de qué receptores activan, muchas veces tienen características que son distintas. Entonces, en su momento, lo que quiso hacer mi mentor, el doctor Johnson Akeyu, en el Mass General, fue tratar de buscar un marcador que fuera uniforme para distintos tipos de anestésicos. Porque si, o sea, ustedes yo creo que ya a esta altura lo han visto, ¿cierto? Si tiene un paciente que le están dando TIVA o anestesia con agentes inhalatorios, que habitualmente uno ve una onda
alfa prominente frontal en un adulto y ondas delta, y le pone un bolito de ketamina a su anestésico, tiende a ver que las ondas tienden a hacerse más rápidas, ¿cierto? Aumentar su frecuencia, aumentan más bien, pasan de alfa a beta, ¿cierto? Entonces, conceptualmente, no era lógico para nosotros que si uno profundizaba la anestesia, la onda se superficializara un poco. Entonces trataron de buscar un marcador que fuera uniforme a distintas drogas, y por eso fue que en este trabajo ustedes vieron distintas dosis de sevoflurano, pero aparte un bolo de ketamina, como para hacer el contraste. Y la verdad es que, claro, tiene algunas cosas que se mantienen y otras no, y ese era el espíritu un poco de hacer esto. Esa fue la idea inicial. Ahora bien, respecto a lo que preguntaba Fernando de la aplicación de esto, yo creo que está un poco adelantado. Todavía estamos en pañales en respecto a lo que estamos viendo. O sea, este trabajo efectivamente son 30 pacientes, es poquito, pero es un punto de partida. En general, hacer estudios clínicos en pacientes menores de edad siempre es mucho más difícil, porque siempre hay ciertos tipos de los padres que muchas veces no quieren, sienten que los hijos son como conejillos de India, y es lógico que uno de repente prefiera no autorizar estas cosas, entonces tener algo donde partir está bien. ¿Para qué hablar de neonatos? Lo que está haciendo Mauricio, te aseguro que no hay otro grupo que lo está haciendo, eso está absolutamente novedoso. Entonces, a pesar de que yo entiendo que el comentario de Fernando, que es difícil hacer una validez externa grande, yo creo que no es el objetivo de este trabajo, sino más bien hacer un análisis inicial para ver si esto se puede replicar cuando empecemos a obtener mayor cantidad de información. Yo creo que es un trabajo que aporta en el sentido de que el electroencefalograma no solamente el análisis espectral es lo que se puede hacer, que básicamente análisis de amplitud de las ondas, sino también hay otras cosas que también dan información y podemos ir viendo eh, cómo estos distintos marcadores nos pueden dar mayor información. Y hay muchas cosas que no se saben, por ejemplo, lo que preguntaba Alejandro Luengo, chuta, yo creo que eso está en pañales, está por hacerse un poco. Entonces, da cancha para seguir metiéndose en esto. Y felicitaciones nuevamente por tu presentación, Son. Aquí está una de las figuras del trabajo que mencionaba P, que efectivamente se ve que el marcador, que es lo mismo que vemos en el fondo, que el poder de alfa se concentra en la fase positiva de delta, se mantiene con solo sevoflurano y cuando uno da ketamina se mantiene igual, a diferencia del espectrograma que tiende a desorganizarse un poco para ilustrar lo que dijo. Eso, no sé si alguien más tiene algún comentario. Perfecto. Muchas gracias por la asistencia. Espero que haya servido de algo, por lo menos algo un poco interesante. Yo encontré muy interesante el trabajo, por eso lo elegí. Gracias. Gracias, Santiago. Nos vemos. Gracias, Santiago. Nos Súper. vemos.